Tengan un muy buen día, Universidad Cuauhtémoc, eh, aulas virtuales. Tenemos la actividad 1.1, Fundamentos del Aprendizaje, del grupo Teorías del Aprendizaje. El trabajo presentado a la doctora Eva González Rodríguez. Quien les habla, Ferney Ali Peña Tovar. Bueno, como introducción, bienvenidos. Hoy nos sumergiremos en uno de los viajes más extraordinarios para el ser humano, como es el de la capacidad de aprender. No, aprender no es solo acumular datos, el aprendizaje es una herramienta que nos permite adaptarnos para crear y sobre todo para sobrevivir. Ahora, en este pleno siglo XXI, saber ya no es suficiente. La verdadera revolución reside en enseñar a aprender. Cuando enseñamos a alguien a gestionar su propio conocimiento, no le damos el pez como tal, le estamos dando todo el río, todo el océano, para que lo domine. Damos al estudiante autonomía, le estamos dando desarrollo del pensamiento crítico y le estamos dando la capacidad de reinventarse en un mundo que cambia constantemente. Como primero tenemos ya ahora sí el concepto de aprendizaje. Hay dos maneras de ver el aprendizaje. La primera que es desde la parte biológica. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Nosotros tenemos que mirarnos hacia adentro. ¿Cuál es nuestro principal procesador? Nuestro cerebro. A su vez está formado por células especializadas llamadas neuronas. Estas células tienen unos terminales llamados axones. Los axones son los que se comunican con otras neuronas, con otros axones de otras neuronas, a través de procesos químicos, pero sobre todo de procesos eléctricos. Este proceso de intercambio de información por medios químicos y eléctricos se denomina sinapsis. Aprender es recablear esos caminos, recablear esas neuronas, esos axones. Cuando aprendemos, estamos apelando a la neuroplasticidad del cerebro. Entre más aprendamos un tema en específico, ya no se vuelve un caminito, sino se vuelve una autopista gigante. Y por el contrario, entre menos utilicemos la información, esas conexiones, esas sinapsis, se irán perdiendo. Ahora, filosóficamente hablando, según Schwell, 1986, no hay una definición concreta de aprendizaje, porque el concepto cambia según el entorno sociocultural, socioeconómico, la época. Lo que sí nos dice Shum 2012 es que el aprendizaje como tal implica un cambio de nosotros hacia el exterior. Cada vez que aprendemos, cambiamos internamente, como lo vimos antes, nuestro cableado cambia, pero también estamos en capacidad de modificar nuestro propio entorno. Si el aprendizaje ha sido logrado de manera clara y concreta, debe durar a lo largo de toda nuestra existencia. Y como tercero, el aprendizaje ocurre por medio de sensaciones externas. Se analizan y esa experimentación nos brinda una información que puede ser relevante y guardada en nuestra cabeza. Anteriormente no teníamos las aulas modernas que tenemos hoy en día. Entonces, ¿quién nos daba o quién analizaba la información? La filosofía. Según Vázquez y Herrera, 2018, tenemos muchos tipos de aprendizaje, pero los principales que tenemos, filosóficamente hablando, son el empirismo. El empirismo nos dice que los seres nacen como una pizarra en blanco. En esa pizarra todo el conocimiento viene de la experimentación y de los sentimientos que crean esas experiencias. Si yo no veo algo, si no lo siento, si no lo toco, no existe en mi mente. Como segundo tenemos el racionalismo. El racionalismo, al contrario del empirismo, sostiene que la principal fuente de información es la razón. Pienso, luego existo.
Sus principales exponentes, Descartes, Leibniz y Platón. También seguimos con el estructuralismo. El estructuralismo busca analizar la mente como una estructura de elementos básicos. ¿Cuáles son esos elementos básicos? Las sensaciones que nos producen sentimientos. Es como intentar, como una construcción, ladrillo a ladrillo, para llegar al conocimiento. Y por último tenemos el funcionalismo. El funcionalismo no se centra en el por qué, se centra en el para qué. Está buscando no nos interesa cómo funciona, qué es el cerebro, nos interesa para qué nos sirve, cómo nos podemos adaptar al medio ambiente. Ahora sí, pasamos a las teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje nos dan el marco teórico, nos dan los parámetros exactos de qué debemos aprender y nos dicen el contexto sociocultural y geográfico de cómo debemos llevar ese aprendizaje hacia los demás. Dentro de estas teorías del aprendizaje tenemos la primera, según Schum 2012, que es el conductismo. El conductismo, cuyos principales autores son Pavlov, Skinner y Watson. En el conductismo se enfoca en la conducta observable. Aprender es una respuesta a un estímulo. Entonces, refuerzo, repetición, estímulo, refuerzo, repetición. Como segundo tenemos el cognitivismo, cuyos principales representantes son Piaget, Brunner y Gardner. En el cognitivismo se interesa por la manera en cómo se procesa la información. ¿Sí? Aquí vemos que dice que el cerebro funciona como una computadora. Entonces, ¿de qué manera? La información se adquiere, se procesa, se almacena y según la necesidad pues se recupera. Esa recuperación puede ser inmediata o puede ser una recuperación a posteriori. Seguimos con el constructivismo. En el constructivismo el sujeto es el centro, el estudiante es el centro, el protagonista. El conocimiento ya no se transfiere, sino se construye la información. Hay dos representantes principales, que son Piaget, que dice que el aprendizaje es un proceso individual. Llega la información, se analiza dentro y se guarda. Y el señor Vygotsky dice que llega la información, se analiza mediada por otros seres humanos, se concreta la información y ahora sí se guarda. Y por último tenemos al conectivismo. El conectivismo ya es una teoría del aprendizaje mucho más cercana a nuestra época digital. Es un proceso de conectar nodos. El sujeto es un nodo tipo www. Llega la información, le llega información matemática por este nodo, por este otro nodo le llega información alimenticia, por este otro nodo le llega información de humanidades, ¿sí? El sujeto lo que tiene que hacer es identificar la información, saber cuál es la información que necesita y sobre todo comprender dónde tiene que buscar esa información. Como conclusión, vamos a responder a la pregunta de qué manera las teorías del aprendizaje favorecen la práctica docente y la formación de nuestros estudiantes. Entonces, las teorías del aprendizaje son, como docentes, nuestro mapa de navegación. Estas teorías nos permiten dejar de simplemente dar contenidos para convertirnos como en arquitectos de nuevas experiencias que le permitan a nuestros estudiantes interiorizar la información. Nos permiten identificar o saber cuándo debemos dar un refuerzo conductista o cuándo fomentar un debate constructivista. Para los estudiantes, pues les quita el miedo a aprender, a cometer errores. Recordemos que se aprende más incluso de los errores que de los caminos que son totalmente rectos.
Entonces, en conclusión, la teoría fundamenta la práctica. Un docente sin teoría es un docente ciego. Y una formación sin conciencia de cómo se aprende es una formación demasiado limitada. Hay que seguir aprendiendo porque en el momento que dejamos de aprender, dejamos de crecer. Mm, Muy bien, tengan todos un muy feliz resto de día. Gracias.